Por eso cuando les hablas de que la Biblia completa tiene muchos errores, tiene muchas contradicciones, la gente no lo acepta porque se les ha dicho que es un libro sagrado, que es escrito por Dios, inspirado por Dios, que no tiene errores, que, que es un libro santo y no puede equivocarse. Y entonces, cuando tú notas equivocaciones, el pastor, el sacerdote te dicen que porque hay una parte en la Biblia, porque te dejaron bien amarrado, una parte en la Biblia dice que, que no todos pueden interpretar a los profetas o algo así, ¿no? Y es ahí donde, revisando, si te quitas a un lado las creencias que te han metido en tu religión o en las religiones que has estado, y te pones a leer la Biblia tal cual es, usando tu razonamiento, tu sentido común, el sentido que maneja la mayoría de las personas, el sentido común, la lógica, ¿verdad? Entonces te vas a dar cuenta que en realidad sí tiene inconsistencias, que tiene errores, que tiene contradicciones. Y la mayor parte de las contradicciones, muchas están en el Nuevo Testamento. Pareciera que no fueron judíos o no fueron hebreos los que escribieron o relataron, pareciera que ni siquiera estuvieron con Jesús. Por eso se desprende que realmente hayan sido Lucas, Mateo, Marcos, Juan, los que hayan escrito el, el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Porque las citas donde Jesús habla, donde se va entendiendo su filosofía, su manera de transmitir o su mensaje, cuando ves a Pablo, que era López Arza, que era Saulo de Tarso, te das cuenta que son muy diferentes. Cuando Saulo, Pablo, habla de la salvación, habla de que es por fe, no por obras, porque las obras las obras de la ley. Entonces, que es por fe. Y Jesús dice o muestra que es por obras. Lo chistoso es de que Pablo dice en su libro que la salvación es por fe, que para que nadie se vanaglorie, pero antes dice una palabra clave, dice llegamos a la conclusión. Cuando alguien llega a una conclusión es porque lo estuvo medite y medite y medite. Igual un juez cuando va a dictar su veredicto y llegar a la conclusión de quién es culpable o no, eh, analiza, analiza, hasta que llega a una conclusión basada en qué, en su ley, en su razonamiento, en los testigos, en todas esas cosas. Entonces aquí él dice que llegó a la conclusión, no sé con quién, pero llegó a la conclusión de que la salvación era por fe. ¿Por qué? Porque los cristianos basan más su doctrina en el pecado, en la muerte, en la, y en la venida de Cristo. Y que es por fe que ellos se van a salvar. Ya no necesitan hacer nada, nada más demostrar fe. Cuando eso es equivocado. Digo, viendo lo que es por eso les digo que el Nuevo Testamento y el Antiguo no encajan, no chocan, chocan, no encajan. Eh, eh, Claramente se ve que los evangelios los modificaron, las palabras traducidas, no digo mal, sino que las tradujeron a su conveniencia para tratar de hacer que encajara con el libro judío, con la Biblia hebrea, con el Tanakh,
con la Torá. Entonces, de que hay contradicciones, hay muchas contradicciones. Dice Pablo entonces que es por fe, no por obras. Pero Jesús cuando se encuentra a Zaqueo, o Zaqueo lo busca y le dice, pues vamos para tu cantón, ¿no? Y te describe quién era Zaqueo era un hombre rico, ¿verdad? Entonces, cuando llega a la casa de Zaqueo, Zaqueo le dice, no, pues ya regresé, di la mitad de mi fortuna a los pobres y a los que le robó, se lo regresé quíntuple o cuatro veces. Entonces, en ese momento dice Jesús, en este día ha llegado la salvación a esta casa, por lo que había hecho, por la obra que había hecho, de ayudar al pobre, al desprotegido, de enmendar su error, porque en eso se basta el judaísmo, porque entendamos que el judaísmo, contrario con el cristianismo, no es una religión. El judaísmo es una manera de vivir. Ellos son, a veces quieren tildar a los judíos de que están mal, pero pues ellos son los que, el pueblo de la Biblia. Ellos les transmitieron sus abuelos, sus tatarabuelos, de generación en generación, sus costumbres, sus ideologías, lo que pasó. Ellos cuando se refieren a cuando salieron de Egipto, ellos dicen, cuando salieron, dice, cuando salimos de Egipto. Entonces, hay muchas contradicciones. Digamos, en Mateo y Lucas habla de la cronología de la que va a venir el Mesías y la terminan en Jesús, como diciendo que Jesús es el, el Mesías. En la Biblia hebrea, el Mesías no necesariamente va a ser el Hijo de Dios. De hecho, dice que va a ser alguien inferior a él, que él le va a temer. No va a ser alguien igual como lo ha puesto el catolicismo o lo ha transmitido a los cristianos evangélicos. Entonces, aquí es la parte donde eh, es una contradicción muy clara, porque la lista donde van de José, Jacob, Natán, Eleazar, que es la lista de Mateo a la cronología para terminar en Jesús, Lucas lo pone diferente, pone José, Elí, Natán, Leví, Melquí, y si la revisas no que yo te la esté diciendo, tú revísala. Uh-huh. Y te vas a dar cuenta que no es así como dice. Entonces, entre muchas más, porque seguimos buscando, ¿verdad? Entonces, eh, hay cuestiones que a veces no se quieren entender, ¿verdad? Porque son muchos años desde que naciste, traes esta idea, esta filosofía, y es difícil. A veces cuando se te dice se enoja la gente o no quiere investigar. Es como el científico que tiene miedo poner su teoría preferida o la teoría más amada o la mejor teoría que tiene, poner la prueba con miedo a que no sea cierta, ¿verdad? Entonces, son cosas que se revisan y que tú lo puedes hacer en tu hogar. Por ejemplo, haz de cuenta, mira, según Juan 18:39, era una costumbre judía liberar a un ladrón en la Pascua. Cuando dijeron, ¿quieren que les liberemos a Jesús o a Barrabás? Pero no era una costumbre judía, era una costumbre romana. Era una costumbre romana. Entonces, Marcos 2:25 menciona a Abatar como sumo sacerdote.
Y en Primera de Samuel se confirma que fue Abimelech, era el sacerdote. De hecho, Mateo es el que tiene más errores. ¿eh? Habla de cosas. Mira, hay una muy así de que dices tú, ay, no, vamos a darle un balazo a Mateo. ¿De qué lado juegas, güey? Miren, siempre se ha manejado de que, y yo a veces vienen los testigos de Jehová a platicar y a veces les digo, oye, ¿por qué Jehová era muy violento? Porque no, pero esa era la ley antigua. Hoy ya Jesús vino a quitar esa ley. Y eso lo manejan todos los cristianos. Ah, claro, la única que no quitó según ellos fue la del diezmo. Esa no la quitó. Quitó todas las demás, apedrear a las mujeres y todas esas cosas, ¿no? Que Cristo vino a cambiar las leyes, ¿sí? Y de hecho hay pasajes donde él hace cosas el sábado que no se puede según la ley dada a Moisés. Hace milagros los sábados que también según no se puede. Entonces, y es una clara contradicción porque hay un versículo, mira, vamos a buscarlo. Es Mateo 5:18. ¿eh? Esto según se lo dijo Jesús a Mateo. Según Jesús personalmente se lo dijo a Mateo. ¿Verdad? Entonces dice, es el versículo 4, capítulo 4, capítulo 5, versículo 17. Dice, tiene un encabezado que dice Jesús y la ley. Y no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los Dios. Aquí dice que él no vino a romper la ley, que vino a cumplirla. Y se contradice el evangelio porque él no cumplía la ley. Él decía de los mandamientos igual, hoy le dejo otros dos más. Y así decía, ¿no? Y acaso no, no. Ahí es donde dice que cuando le recriminan por qué hacía eso en sábados, él decía, ¿acaso David entró al templo cuando era, cuando era sumo sacerdote Abiatar? Ahí es donde dice del Abiatar, el sumo sacerdote, y comió de los panes consagrados que no era permitido. Entonces cuando vas a 1 Samuel, sí comió de los panes, pero no era el sumo sacerdote Abiatar, era Abimelech. ¿Sí? Entonces Jesús dice que él vino a cumplir la ley. Lo dice claramente, pero en el Evangelio de Pablo y de todos ellos, hablan de que la ley ya se quitó. Y lo entiendo porque Pablo ni estaba. Pablo en ese tiempo andaba en otro show. Pablo andaba persiguiéndolos a los cristianos. Después, igual que Roma, Pablo perseguía a los cristianos igual que Roma. Y Roma se terminó quedando con el cristianismo. Pareciera que encontró una manera más sutil de conquistar al mundo, que es lo que él quería. Y quieras o no, Roma ya entró a tu país con sus ideas, con su ideología cristiana, que no es la ideología de Dios. Así como Pilato era un recio perseguidor de los judíos, de los hebreos, era un recio perseguidor. Ahora de repente en el juicio de Jesús
era muy, ay, yo no encuentro nada, yo lo voy a liberar, yo me lavo las manos. No, el escritor no estaba lavándole las manos a, a Pilato, estaba lavándole las manos a Roma. ¿eh? Entonces hay muchas contradicciones y seguimos buscando y seguimos encontrando. Hay una parte donde iban a asesinar, a pedradas a una mujer por adúltera, porque decía la ley que el adulterio se paga con la muerte. Y decía cómo se tenía que matar. Entonces llega Jesús y les dice, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces yo te pregunto a ti, ¿Jesús era un hombre libre de pecado? ¿Jesús no había pecado? Entonces Jesús era un hombre libre de pecado y era judío, iba a cumplir la ley. ¿Por qué no tiró él la primera piedra? Unos dicen que por humanismo, que porque él no quería, pero al no hacerlo, él estaba quebrantando la ley de Moisés. Y él mismo lo dijo, que por más mínimo que sea, y lo más mínimo podemos tomarlo por este punto, dice que no se va a cambiar ni una jota ni una tilde. ¿Qué es una tilde? Es un acento. Ni una tilde se va a cambiar. Cosa pequeña, pero lo más pequeño, lo más grande, es que la escritura hebrea no lleva tildes. Entonces, como Jesús no sabía escribir o, ¿sabes por qué? Porque yo creo que estos evangelios, este evangelio de San Mateo, no lo escribió Mateo. Claramente se ve por todos los errores que tiene que lo escribió alguien que no era judío y no era hebreo y no conocía las leyes. Alguien que recopiló. O entonces Dios se equivoca. Y otras de las contradicciones, también claras y marcadas, del cristianismo, es que dice ser, porque hasta entre ellos se pelean, el catolicismo con los protestantes se pelean porque los protestantes dicen que ellos son idólatras, que porque idolatran a imágenes. Pero el cristianismo, basando su tradición de que son monoteístas, que solo adoran como dice la ley, como dijo Dios o Jehová, que dijo no adorarás a dioses ajenos y bla, bla, bla. Entonces, marcamos que Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, aparece nada más en el Antiguo. Entonces, ¿de quién era, de qué Dios hablaba Jesús? Y claramente hablaba de otro Dios, porque él siempre decía su padre. Bueno, está bien él, porque digamos que Jehová era su padre, pero Lucas, Mateo, Marcos, todos los demás nunca mencionaron a Jehová para nada. Pero Jehová dice que era un Dios celoso. Entonces, porque si manda solamente obedecerle a él, adorarle a él, ¿por qué los cristianos se inventaron esa cosa de que, fíjate lo que se inventaron nomás para ser monoteístas? Porque si no inventan eso, entonces el cristiano adoraría a Dios Padre, a Jesús Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo o el Espíritu Santo. Y que si no vieran eso, ese pinche licuado de que los tres son unos, entonces caían en el politeísmo y amalgamaron el pedo, lo imprimieron y dijeron, nosotros adoramos, no adoramos a otras deidades, podemos adorar a Jesús y no rompemos la ley porque Jesús y Dios es uno. Y cuando Jesús hacía los milagros, decía, le levantaba la oración al Padre para que Él hiciera el milagro, no Jesús. Él intercedía y decía, entonces hacía el milagro. De hecho, en una ocasión dice, yo sé que me escuchas, nada más lo digo para que ellos vean que quién es el que hace, ¿va?
Entonces, si Dios y Jesús eran uno mismo, Él no tenía que dirigirse a alguien más. Porque no, suena incoherente, descabellado. Yo pudiera entender que Dios Padre tiene una fuerza activa que es su espíritu, pero es algo que tiene, es como tu coraje que tienes adentro, o tu habilidad, o tu magia. Entonces el cristianismo adora tres deidades, y es la realidad. Aunque se echen maromas y maromas y maromas y caigan donde mismo. Ustedes adoran a Jesús, le dan más adoración a Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo a cumplir según las profecías, a eso vino, después murió, resucitó, cumplió las profecías y según nos lavó de pecados. Entonces ya no tenemos el pecado original, porque ya Él nos lo lavó ya. Ya nada más el pecado es lo que nos vayamos comiendo en el camino y lo vamos limpiando. Pero, como muchas profecías o como está en duda, se inventaron un nuevo regreso, que el Antiguo Testamento no habla de un nuevo regreso. Entonces, si es que hay un nuevo regreso, Él es cuando del segundo derrotará a Satanás y lo meterá en el Seol y que no sé qué por 1000 años y no sé qué tanto show. Y entonces, Él no tiene jurisdicción, como quien dice ahorita, y se le da más adoración al Hijo que al Padre. Cuando la ley manda que no adorarás ni imágenes talladas por el hombre, ya sean del cielo o sean de la tierra. A nadie, solo a Él. Es como si alguien tiene una tienda, un señor tiene una tienda que con mucho sacrificio la ha tenido, compró todo, tiene su personal calificado, tiene su personal escogido y todo, y mete a su hijo ahí para que le ayude. Pero ¿qué es lo que pasa después? Que ya los hijos ya no toman en cuenta al patrón, ahora toman en cuenta al hijo. En un principio que la gente tome en cuenta a su hijo se ha de sentir bien, pero que lo desplace, pues no creo yo. Oye, pues ¿de parte de quién? Y así no la llevamos. Contradicciones tras contradicciones. Estas cosas no son para tumbar tu fe, ni para decir que Dios no existe, sino para decir o para entender que hay un creador del universo. Eso es inobjetable. Pero todo lo demás que está escrito, investígalo. Porque también tú te haces preguntas, investígalo. Y te vas a dar cuenta que sí existe alguien muy, muy grande por encima de todo lo que está escrito. Que nosotros estamos basando nuestra creencia, el cristianismo, en un libro que está hecho para un pueblo, para los judíos. Las profecías son para los judíos, las leyes son para los judíos. Ellos es el pueblo del que habla la Biblia, mi pueblo Israel, la nación de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios de Israel. A Él se le fue dado por herencia. Dice, mira, yo meto todos mis apuntes porque mi memoria no es muy buena. Yo no brinco ¿cómo se llama? De un versículo a otro, y porque no tengo buena memoria como para decirle así, no, y que Mateo 27 y 28 y que no sé qué, y maromean, ¿verdad? Entonces, aquí vamos ya para terminar, Deuteronomio 32, 8. Deuteronomio 32, 8. Deuteronomio, hasta batalla para encontrar los libros. Ando buscando Deuteronomio en el Nuevo, está por acá. Entonces, Deuteronomio, esta Biblia se lo quitaron. Aquí está, ¿cómo se lo van a quitar? Bueno, se quitaron bastantes libros, ¿verdad? Déjame por aquí lo mire. ¿Por qué Deuteronomio? Yo soy una persona
así como tú, yo no soy un experto en veo videos, escucho libros y todas esas cosas, y investigo todo en la Biblia y de ahí saco mis conclusiones. Y he logrado entender lo grande que es Dios el Altísimo, Padre de todos los dioses, porque de que existen otros dioses, existen. Lo mismo dice el Nuevo Testamento, lo dice. Aunque sabemos que hay otros, para nosotros nada más hay uno, porque está hablando del pueblo de Israel. Y entonces vamos a leer esto. Esta joya es 32:8, mira. 32:8, yo tengo todo así, mira. Para no batallar, ¿verdad? Entonces aquí dice, dice, cuando Dios, dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Dice quién lo heredó, dice a quién fue la herencia y dice cómo lo encontró cuando se lo dieron. Lo heredó el Altísimo, se lo heredó a Jehová, el pueblo de Israel, la heredad de Jacob, y lo encontró bien fregado. Entonces, por eso Jehová se enfoca en su pueblo. Por eso todos los de a su alrededor, los de Jericó, los de todos a su alrededor, no, él no los topaba. Él es su pueblo, su pueblo, su pueblo, su pueblo. Después lo quieren hacer Dios de todo. Pero eso ya cuando entró el cristianismo, cuando entró Roma. Roma es el que cambió todo esto. Cuando nació el catolicismo, cuando recopilaron todos los libros, hubieron libros que dejaron fuera porque no encajaban en la doctrina que iban a meter. Ellos fueron los que mataron a Jesús. El momento que Poncio Pilato dice, ay no, yo no encuentro pecado, era porque quería lavar a Roma. En el escrito se estaban lavando y le estaban echando la culpa a los judíos. Por eso los judíos, ¿quién fue el que según lo traicionó? Fíjate nada más la traición, fíjate nada más. Un día antes entra triunfante, triunfante en un pollino, ¿sí? El pueblo lo aclamaba como su rey, según. Y eso no lo podía soportar Roma. Y al otro día ya lo estaba entregando Judas. Judas no necesitaba entregarlo, como si nadie conociera a Jesús. Era muy conocido, juntaba a 5,000 personas. Lo recibió el pueblo triunfante. Eso no lo podía soportar Roma, no tanto los fariseos. Roma no lo podía soportar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo mandó a apresar. Pero no lo apresaron por sus pantalones, no, se los entregó un judío. Mira, mira, fueron los judíos los que se lo entregaron para lavarse las manos. Para decir nosotros, no, fueron ustedes, los judíos, los que nos lo entregaron. Nosotros no lo queríamos matar, porque si lo hubieran matado, los judíos lo hubieran ahorcado. La crucifixión era una práctica de los romanos. Poncio Pilato era perseguidor de romanos, los mataba sin juicio ni nada. Ahora ahí en ese versículo aparece como el bueno. O sea, ¿qué te suena eso? Eso es cuestión de lógica. Nos volvieron a vender, nos vendieron espejitos desde antes que vinieran los españoles. ¿eh? Jesús entra triunfante y al otro día el pueblo ya está prefiriendo porque era el pueblo el que gritó, no, liberen a Barrabás y maten a Jesús. Se supone que el pueblo lo recibió un día antes. Todo esto está escrito así nada más, acomodado todo. ¿eh? Entonces, ni los judíos mataron a Jesús,
ni la Biblia hebrea habla de la segunda venida, ¿eh? De la segunda venida de Jesús no habla, habla a Pablo. Analiza nada más todo esto, te vas a encontrar con la verdad, a la que no quieres escuchar, por temor a perder tu fe, porque si sientes que te quitan a Jesús, te quitaron todo, pero también Dios el Altísimo tiene promesas en la Biblia hebrea, aparece. Él es también el que perdona los pecados. Tu manera de vivir es la que te va a dar la salvación, primero en esta tierra y después en la venidera. Porque no puede ser posible. Yo no voy a la iglesia, ¿sí? Yo no voy. Entonces yo no voy a ser salvo. Pero tengo fe en Jesús. Entonces sí. Pero no voy a la iglesia. Entonces mi fe no es verdadera. Entonces no puede ser posible que yo, siendo un hombre que no robo, no violento, no violo, no atraco, soy un hombre de familia, respeto las leyes, no mato, no asesino, respeto las leyes, respeto a mi familia, respeto a mi esposa, respeto a la sociedad, me respeto a mí, respeto a Dios. No puede ser posible que con esas características, y aparte, cuando se puede le echamos la mano al prójimo, hacemos labor altruista también, ayudamos a alcohólicos, a drogadictos, pero el cristiano me dice que yo voy a morir y él se va a salvar porque él está todos los días en la iglesia gritando aleluya. Y los vecinos no lo quieren porque es culé y el vato, porque es argüendero, porque es metiche. Por eso los testigos de Jehová andan entre las casas buscando gente, adoctrinándolos, porque sus vecinos los conocen, saben que son de doble filo, no todos, ¿verdad? Entonces, es en esta vida, como dice la Biblia hebrea, el judaísmo es una manera de vivir. Para ti, Dios debe ser una manera de vivir, no una manera religiosa. Ni tienes que andar buscando los secretos de Dios, no, tú nada más dedícate a vivir esta vida. Haz algo por los demás. La doctrina de Jesús, la verdadera doctrina de Jesús. Ayudar al que no tiene. Y se metía con prostitutas, y se metía, no que tuviera relaciones, pero iba a buscar a las prostitutas, iba a buscar a los rateros, a los fariseos, a toda esa gente, no como los cristianoides de hoy, como si vivieran en otro mundo, cuando hablan de lo mundano. Entonces tú no eres mundano, tú eres marciano. Espiritualidad sí, religión, fanatismo no. Nada más sé como Jesús. Jesús era un judío. Jesús no quebrantaba las leyes. Fueron los que hicieron para que no les hagas caso al antiguo y le hagas caso al nuevo. Para que no le hagas caso a los judíos, le hagas caso a los romanos. Yo soy Ricardo, soy Martínez Muñiz. Me dicen el padrino, que el Altísimo, el arquitecto de este universo y de este mundo y de tu vida, te siga guiando, te siga bendiciendo. Ya libérate de prejuicios, libérate, ya no busques quién fue primero, el gallo, el huevo o la gallina. No ponte a pensar qué ganarías si lo llegas a descubrir. Dedícate a hoy nada más, como Saqueo, gánate la salvación con tus obras, sí, porque las obras las vas a hacer porque tienes fe. Y decir y leer las escrituras tal cual están, nada más. Dios me los bendiga, hermanos.